migración interna en nuestros propios países, del campo a la ciudad. Hay alrededor de 763 millones de migrantes internos en todo el mundo, 1 de cada 8 personas en el planeta, y la mayoría de esas personas se trasladan del campo a las ciudades, por la misma razón, buscar mejores oportunidades. En el Perú, según el último estudio publicado por el INEI y la Organización Internacional para las Migraciones, aunque la migración interdepartamental e interdistrital tiende a reducirse, todavía entre el 2010 y el 2015, cerca de 3 millones de personas dejaron sus zonas de origen para buscar mejores oportunidades en otro lugar del país, y 7 millones de peruanos se consideran migrantes de toda la vida. Esta es una información que resulta de la encuesta de hogares del año 2014. Los datos del estudio no son sorprendentes. Precisamente los departamentos altoandinos, eminentemente rurales, son aquellos de donde provienen principalmente los migrantes internos, cuáles son Cajamarca, Puno, Ancash, Huancavelica, Ayacucho. Son de los lugares de donde más salen los jóvenes. Mientras que ciudades como Lima y Arequipa son las ciudades receptoras. Cajamarca se convierte en el principal departamento expulsor de población migrante de toda la vida. Lamentablemente en Cajamarca casi el 44% de su población migra. En el resto de departamentos con saldos migratorios negativos la situación es similar. O son zonas rurales tradicionalmente empobrecidas o han sido focos de violencia terrorista o ambas. Los conflictos, la pobreza rural, los efectos del cambio climático, estamos hablando de sequías, inundaciones, que afectan de forma directa los medios de vida en el campo, la falta de empleo decente y en general la falta de servicios básicos impulsan la peor de las migraciones, la migración como último recurso. De hecho, incluso en las situaciones más extremas, las personas prefieren quedarse en casa. Ya podemos imaginar cuáles son las motivaciones extremas que sufren y padecen estas personas para decidir salir de su casa e ir a otro lugar a buscar un mejor futuro. En el último informe de la FAO sobre agricultura y alimentación, publicado recientemente en octubre, se analizan las relaciones entre pobreza rural y urbana en una serie de países y se observó que en lugar de encontrar un camino para salir de la pobreza, es más probable que los pobres de zonas rurales que migran a las ciudades se unan a la ya numerosa población urbana pobre. O sea, ni siquiera podemos decir que los pobres salen de su lugar para encontrar una mejor situación en la ciudad. Vienen a integrar estas grandes poblaciones, muchas veces tuburizadas en la ciudad. De hecho, según los estudios de la FAO, la población rural pobre tiene más posibilidades de salir de la pobreza permaneciendo en las zonas rurales que trasladándose a las ciudades. Esa es una realidad. Pero esto suele ser realidad cuando el Estado trabaja por un desarrollo rural inclusivo que permita crear nuevas y mejores oportunidades en el campo. Se necesita, pues, con urgencia, oportunidades de empleo decentes en el campo que puedan ser generadas por una agricultura productiva, para convencer especialmente a ese creciente número de jóvenes en las zonas rurales de que tienen un destino mejor que los viajes que se programan primero hacer a las ciudades de su entorno y luego migrar a ciudades más lejanas. La FAO y el Ministerio de Agricultura y Riego trabajan de forma articulada para abordar las causas profundas de la migración desde el campo a las ciudades. La plataforma Agropróspero y todos los proyectos y programas que impulsa el Ministerio de forma articulada con otros sectores, contando con el apoyo de la cooperación internacional, de la academia, de las universidades, por supuesto, y en especial son fundamentales para encontrar soluciones cada vez más pertinentes a este problema. Quiero comentarles que venimos coordinando acciones con el Ministerio de Agricultura para impulsar el programa AgroJoven, especialmente para dar oportunidad a los jóvenes que estudian carreras vinculadas con las ciencias agrarias y ciencias afines
a tener oportunidad de realizar las prácticas preprofesionales y prácticas profesionales a los recién egresados, de tal manera que su incidencia sea pues provechosa para el agricultor familiar, para el pequeño agricultor familiar. Esperamos poder concretar esta iniciativa, lo cual también dará un gran impulso a que los jóvenes que realizan estos trabajos puedan tener alguna oportunidad laboral en esos lugares donde ellos realizan dichas prácticas. Esto significa pues también promover la formación laboral juvenil y el acceso inclusivo al crédito, la elaboración de programas de protección social que ofrezcan transferencias en efectivo o en especie, medidas específicas para apoyar a los que regresan a las zonas rurales de origen y la asistencia para una agricultura sostenible, suministro de semillas, fertilizantes, servicios de sanidad animal y vegetal, procurar la calidad y la inocuidad de los alimentos, la puesta a punto de sistemas de alerta temprano para riesgos climáticos y el trabajo para el uso sostenible de los recursos naturales y la tierra, entre otros. El sector agricultura tiene un papel clave que desempeñar en este sentido, pero también lo tienen los otros sectores de salud, inclusión social, producción, etc. Este no es un trabajo individual, es un trabajo colectivo. En realidad lo tenemos todos nosotros, la cooperación internacional, la academia fundamentalmente a través de la formación de los jóvenes, el sector privado, los productores y las productoras mismas, y quienes consumimos y aprovechamos los productos del campo. La ruta es clara y estamos avanzando en este sentido. Nuestra meta, nuestro reto es cambiar el futuro de la migración, y eso exige seguir invirtiendo en seguridad alimentaria, en educación y en desarrollo rural. Celebremos pues entonces el Día Mundial de la Alimentación, pero con hechos. Eso es lo que todos nos proponemos. Este es un mensaje que tiene la FAO y que se ha distribuido en el mundo, y que pues sabemos que la universidad, especialmente esta universidad, está contribuyendo mucho, especialmente en la formación de los jóvenes. Muchas gracias. Gracias, doctora Alicia. A continuación, la conferencia magistral en el marco del Día de la Alimentación, a cargo del doctor Marcial Silva Jaimes. Él es ingeniero en Industrias Alimentarias de la Universidad Agraria de Molina, máster en Tecnología de Alimentos, doctor en Ciencias de Alimentos en la Universidad de Sao Paulo, profesor principal de la Universidad Agraria de Molina en pregrado, maestría y doctorado, y profesor colaborador en nuestra casa de estudio en la Universidad Ricardo Palma en la maestría de Sistemas de Gestión de Calidad e Inocuidad Alimentaria. Nos presentará el tema la inocuidad alimentaria en el contexto de las migraciones. Buenos días con todos, señor decano, señora representante de la FAO, señor vicerrector, profesores, alumnos en general, asistentes, amigos. En primer lugar, para felicitarlos por estos 48 años de vida institucional, ¿no es cierto?, a la Facultad de Ciencias Alimentarias, de Ciencia Biológica, y espero, digamos, que las promociones y los éxitos continúen. En segundo lugar, felicitarlos por este evento que nos recuerda lo importante que es la alimentación, y qué bueno que lo hagan todos los años, qué bueno que lo hagan, digamos, con la máxima representante, ¿no es cierto?, de los organismos multilaterales como la FAO, ¿no es cierto?, cuyo representante está presente y nos ha dado un mensaje importante. A mí me han solicitado hacer una conferencia respecto, digamos, a la inmigración, ¿no es cierto?, y la inocuidad alimentaria. Es decir, de qué manera, digamos, la inmigración puede afectar, ¿no es cierto?, a la inocuidad alimentaria. Es bueno de repente diferenciar en primer lugar lo que es seguridad alimentaria de lo que es inocuidad alimentaria.
El concepto de seguridad alimentaria es un concepto, digamos, bastante más general, más amplio, que implica, digamos, políticas gubernamentales, ¿no es cierto?, que implica, digamos, programas especiales, ¿no es cierto?, como en este caso se ha mencionado, por ejemplo, lo que es el desarrollo rural, ¿no es cierto?, a fin de que la población tenga alimento en cantidad y en calidad suficiente, ¿no es cierto?, para poder suministrar, para poder dotar a la población. El tema de la inocuidad alimentaria, en cambio, es un tema mucho más acotado. Es un tema, digamos, que está más vinculado, digamos, a lo que es la administración de los peligros que pueden ocasionar, obviamente, enfermedades, muertes, efectos, digamos, en la salud de la población, y que, sin embargo, es un componente, yo creo, importante de la seguridad alimentaria, porque definitivamente, digamos, por lo menos el 30% de las cosechas se pierden, digamos, porque hay problemas, digamos, de conservación, problemas de almacenamiento, problemas de transporte, ¿no? Y eso tiene que ver, digamos, con, obviamente, con los estándares de calidad que exige la población. Si yo encuentro, digamos, una manzana que ya está, digamos, en proceso de putrefacción, no la consumo. Pero eso representa, digamos, un costo importante, ¿no es cierto? Y se contabiliza con pérdidas, ¿no es cierto?, en la agricultura. ¿De qué manera la inmigración, en la movilidad, digamos, de las poblaciones afecta la inocuidad alimentaria? ¿Será verdad, digamos, que nosotros tengamos que desconfiar, por ejemplo, en la actualidad, digamos, de las arepas y de las tisanas que nos venden los venezolanos que andan por la calle? Eso tiene que ver, digamos, que si nosotros nos comemos alguna de esas podamos sufrir la enfermedad que nos traen, digamos, nuestros hermanos venezolanos que por razones coyunturales en su país han tenido que dejar, ¿no es cierto?, y llegar, digamos, a nuestro país. Entonces vamos a hablar un poco acerca de eso. Vamos a comenzar hablando un poco acerca de, por favor, si quieres ayudarme, un poco acerca de lo que es la inmigración. La inmigración o la migración o el movimiento, digamos, de las poblaciones, de la gente, siempre ha existido, desde que el hombre es hombre. Las personas han buscado siempre lugares donde encontrar un bienestar, trabajar, obtener recursos, ¿no es cierto? Siempre. Claro que al inicio era posiblemente muy fácil. ¿Y por qué? Porque no existían las fronteras. Entonces, cuando había, digamos, las poblaciones nómades, iban en busca de pasto, en busca de comida, en busca de casa, ¿no es cierto?, y se movilizaban. Pero también es verdad que las distancias que se desplazaban eran distancias pequeñas, ¿no es cierto? Ya con el pasar de los años aparecieron las fronteras, ¿no es cierto? Esta parcela es mía, esta de acá es tuya, en fin. Y entonces ahí las cosas comenzaron a ser un poco más difíciles. Se comenzó a necesitar visa para poder movilizarse de un lugar a otro, permisos especiales. Y en la actualidad, como ustedes saben, hay países que están cerrando sus fronteras. Algunos gobernantes, como el caso del presidente norteamericano, incluso quiere hacer una obra monumental, ¿no es cierto?, de muros, ¿no es cierto?, que puedan separar a las poblaciones. O en Europa, digamos, hay países que tienen políticas muy drásticas, digamos, para evitar la presencia de los inmigrantes. En fin, en la actualidad es mucho más complicado, mucho más difícil. Pero sin embargo, digamos, la población ha aumentado. Sin embargo, digamos, el bienestar, digamos, que no se puede encontrar, digamos, en nuestras localidades, en las zonas rurales, especialmente, como lo he enfatizado la representante de la FAO, obliga, digamos, a que la gente migre, ¿no es cierto?, vaya de un lugar a otro. Siguiente, por favor. Entonces, esa migración que yo siempre he dicho es una cosa que posiblemente sea muy dolorosa, y de hecho que lo es, ¿no? A nadie le gusta, digamos, desarraigarse de su territorio, salir de su casa, salir de su hogar. Por muchos años, especialmente en los últimos 50 años, ¿no es cierto?, los aeropuertos, los puertos y los terrapuertos han sido, digamos, lugares
donde lágrimas han corrido, ¿no es cierto?, de tristeza, ¿no es cierto?, por dejar al pariente, al amigo, al hermano que parte, digamos, en busca de mejores oportunidades. En la actualidad, digamos, el problema es que podemos desplazarnos, digamos, distancias más grandes, ¿no? Ahora existen, digamos, la vía aérea que tranquilamente nos lleva de acá a la China, de acá a Estados Unidos, de acá a Europa, lo que antes no era posible, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy día vivimos, pues, el fenómeno de la globalización. La globalización es más, de repente, un tema vinculado al movimiento de capitales, ¿no? Pero ustedes saben que muchas veces la economía tiene, digamos, raíces y tiene tentáculos que afecta a todas las aristas, ¿no es cierto?, que nosotros, que nos atañe como personas y como sociedad, ¿no? Y por lo tanto, si la globalización inicialmente, digamos, fue contabilizado como un fenómeno del movimiento de los capitales, en la actualidad esa globalización tiene que ver también con la movilización de los individuos, de las personas, ¿no es cierto? Porque hay concentración de capitales en ciertos lugares y por lo tanto mayores oportunidades de desarrollo y crecimiento, ¿no es cierto? Y por lo tanto, digamos, va a generar una movilización de las personas. Y ese fenómeno de repente se nota más, digamos, en las migraciones internas a la que ha hecho referencia, ¿no es cierto?, la representante de la FAO, ¿no es cierto? Las zonas rurales, ¿por qué vienen, digamos, a las grandes ciudades? Porque acá van a encontrar oportunidades de trabajo, oportunidades de estudio, cosa que no encuentran, digamos, en sus localidades. Cuando se habla, digamos, de mejorar o propiciar, digamos, el desarrollo rural, se tendría que tomar en cuenta, obviamente, en empleos y en oportunidades de calidad, ¿no es cierto?, de aquellas zonas. En cuyo caso, la inmigración seguirá siendo, digamos, un fenómeno, digamos, que en nuestro país por lo menos lo conocemos muy bien, ¿no es cierto?, que han venido, digamos, en oleadas desde los años 60, desde antes probablemente, los años 70 y los 80, digamos, por el tema de la violencia, ¿no es cierto? Y ahora que los medios de transporte, digamos, se han mejorado, obviamente esa movilidad es mucho mayor. Entonces, lo que podemos ver es que esta globalización y la movilidad de los individuos afecta muy poco, digamos, a la inocuidad alimentaria, pero probablemente sí a la seguridad alimentaria. Pero la inocuidad alimentaria no se ve ciertamente afectada. Eso quiere decir, digamos, que el ciudadano venezolano que viene, digamos, acá a vender sus arepas, si los hace respetando, digamos, la regla de higiene, si lo hace, digamos, correctamente, utilizando mínimas condiciones de higiene, no debería causar ningún tipo de problema, ¿no? Más bien, digamos, la inmigración en el tema alimentario lo que genera es, digamos, una suerte de enriquecimiento, ¿no es cierto?, de las formas en que uno elabora sus alimentos. Y por eso es que, digamos, hay en el mundo entero un fenómeno muy interesante, que son las famosas fusiones, ¿no? Entonces hay alimentos, digamos, en base a comida china, a italiana, o francesa, o peruana, o coreana, digamos, que se asientan en ciertos lugares, se fusionan, mejoran, proponen, digamos, a los consumidores y cada vez hay, digamos, una mayor integración de las culturas alimentarias. A mi juicio, digamos, las inmigraciones no causan, digamos, perjuicio a la inocuidad alimentaria, más bien enriquecen, ¿no es cierto?, las propuestas que cada población lleva de un lugar a otro. En estos casos también hay que señalar que el comercio de alimentos entonces se dinamiza, ¿no es cierto?, y nosotros sobre todo deberíamos estar agradecidos, digamos, a la inmigración en el mundo, gracias a la cual, digamos, la comida peruana se ha posicionado de manera tan interesante, digamos, en todos los rincones del mundo. No hay rincón del mundo en el que no podamos encontrar, digamos, un restaurante peruano, utilizando, digamos, materias primas locales, fusionándolas, digamos, con otras realidades, y ahí tenemos, digamos, a los peruanos haciendo negocios y haciendo
y promocionando, digamos, los productos que nosotros sabemos hacer, ¿no es cierto?, en nuestro país. Ahora, como les decía yo, las inmigraciones yo no creo, digamos, que traigan grandes problemas a la inocuidad alimentaria, ¿no es cierto? Pero sin embargo, digamos, lo que podríamos decir es que, siguiente por favor, es que la inmigración ha traído, digamos, es que la mejora, digamos, en las comunicaciones, ¿no es cierto?, por mar, por aire, por tierra, lo que ha traído más bien es una gran movilidad de los productos, una gran movilidad de riquezas. Así, por ejemplo, los vegetales en forma de semillas, plantas, alimentos, ¿no es cierto?, se transportan más rápidamente que los seres humanos, ¿no es cierto? Los animales en forma de embriones, semen, crías, madres, padrillos, carne, leche, etc., se transportan, digamos, traspasan las fronteras en forma mucho más rápido, digamos, que las poblaciones humanas. Esto también al inicio era más libre, o sea, uno podía llevar, digamos, su charqui de repente a Estados Unidos y no había tantas restricciones, pero en la actualidad, digamos, también, al igual que las reglas que se han hecho mucho más estrictas, digamos, para la movilidad de las personas, se ha hecho también estrictas para la movilidad de los animales, los vegetales y los alimentos. Entonces las reglas al inicio eran básicamente arancelarias, ¿no es cierto? Se subían los precios para evitar que estos ingresaran. Ahora más bien son las llamadas reglas pararancelarias, es decir, una serie de reglamentos, ¿no es cierto?, que tratan de regular el comercio, ¿no es cierto?, y en eso tienen que ver mucho, digamos, los organismos multilaterales, y entre ellos hay que mencionar obviamente a la Organización Mundial de Comercio, que es la que rige, digamos, todo lo que es el comercio de alimentos, ¿no es cierto?, el traslado de animales o vegetales de una frontera a otra. Y yo creo que la inmigración, más bien, antes que afectar, digamos, a la inocuidad alimentaria, afecta a la seguridad alimentaria por un fenómeno, porque especialmente en los países del tercer mundo ha generado, y es una de las más responsables, de la que tiene mayor responsabilidad, ¿no es cierto?, en la aparición de las grandes megalópolis, grandes concentraciones de ciudades, ¿no es cierto? Tenemos ciudades como Sao Paulo, México, Santiago de Chile, Lima, que albergan a millones y millones de personas. Estas millones de personas tienen que alimentarse. ¿Y de dónde sacan la alimentación? Si se han desarraigado completamente del campo, ¿no es cierto? Y requieren enormes cantidades de alimentos en territorios súper concentrados. Y entonces acá sí hay un problema grande. Esto sí genera, digamos, un problema no solamente de seguridad alimentaria, sino también de inocuidad alimentaria. ¿Por qué? Porque tenemos que incrementar los volúmenes de producción. ¿Para qué? Para suministrar, digamos, a estas poblaciones, ¿no? Entonces, yo diría que si hay, digamos, alguna influencia entre, digamos, la inocuidad alimentaria y la inmigración, de alguna manera y de manera tangencial, de repente está la aparición de estas grandes megalópolis, de estas grandes ciudades. Entonces, la aparición de estas altas concentraciones humanas ha traído consigo fenómenos, por ejemplo, como cambios en el manejo a nivel primario. O sea, cuando me refiero a cambios en el nivel primario, me refiero a los cambios en la producción de alimentos de origen vegetal, a los alimentos de origen animal, ¿no es cierto? Cambios en el sistema de producción. La producción en masa de alimentos es un fenómeno bastante reciente. O sea, si nosotros nos situamos en la línea del tiempo, vamos a encontrar, digamos, que a principios del siglo XX, las empresas o las plantas de alimentos eran pequeñas industrias, eran industrias muy pequeñas, artesanales. En la actualidad hablamos de grandes consorcios internacionales dedicados, digamos, a lo que es la producción de alimentos. Hay cambios también en los sistemas de almacenamiento, transporte y comercio de alimentos. No sé si nos ponemos a pensar, digamos, cómo se vendía antes, digamos, los alimentos, ¿no? Incluso en las grandes ciudades habían las bodeguitas, habían las paraditas, los mercaditos. Ahora no, están los grandes supermercados, las grandes cadenas de supermercados, ¿no es cierto? Y por supuesto que han traído cambios en los hábitos de preparación y consumo de
alimentos. Con respecto, digamos, a la producción primaria, podríamos decir que desde los años 60, ¿no es cierto?, se introduce la explotación intensiva de los animales, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Aparecen los grandes galpones donde miles y miles de aves, ¿no es cierto?, son concentrados en pequeñas áreas, ¿no es cierto?, y se busca la productividad, ¿no es cierto? Nosotros que somos comedores de pollo a la brasa, sabemos perfectamente que el pollo, digamos, tiene que alcanzar su peso ideal para tener, digamos, una cierta utilidad en unos 44 o 45 días. Si le damos más tiempo, digamos, a los pollos, eso ya no es rentable para el productor. ¿Por qué? Porque la ganancia de peso implica, digamos, más inversión, digamos, en lo que es la alimentación del animal, ¿correcto? Y entonces grandes masas de animales criándose, digamos, en pequeños territorios, ¿no?, confinados, alimentándose prácticamente las 24 horas del día, ¿no es cierto?, para poder ganar más peso. Igual, digamos, podríamos hablar del cerdo, igual podríamos hablar, digamos, de la producción de leche, en fin. Entonces acá tenemos un primer caso, ¿no es cierto? Hay un gran aumento del número de animales portadores asintomáticos de microorganismos patógenos. Comienzan a aparecer, digamos, microorganismos portadores, ¿no es cierto? Y como están confinados, obviamente hay la necesidad de protegerlos, porque se imaginan ustedes que un galpón de pollo de 1 millón de animalitos, uno de ellos se enferme y genera, digamos, un brote en todos, pues simplemente se mueren. Entonces es necesario introducir sustancias químicas, entre ellos, digamos, lo que es antibióticos, entre ellos a veces, digamos, hubo un tiempo, digamos, en que se comenzó a usar de las hormonas, ¿no es cierto?, para aumentar la cantidad de nitrógeno, ¿no es cierto?, en los animales. Y entonces todo este hecho, ¿no es cierto?, ha traído consecuencias, digamos, a nivel global que nosotros recordamos, el famoso, por ejemplo, la gripe aviar, ¿no es cierto? Esa gripe aviar, generada por la cepa H5N1, ¿no es cierto?, causó enfermedades respiratorias graves, ¿no es cierto?, primero en 18 personas, ¿no es cierto?, y la OMS después dio cifras, digamos, de 126 personas infectadas, de las que 64 murieron en 4 países, ¿no es cierto?, del Asia. Acá lo importante es que, digamos, para resolver el problema se tuvieron que sacrificar 150 millones de aves, ¿no es cierto? Tuvieron que eliminarse en realidad a los pollitos, ¿no es cierto?, que se habían infectado. ¿Y por qué, digamos, se da este fenómeno? Obviamente por la alta concentración, ¿no es cierto?, en la crianza de estos animales. Siguiente. También tenemos la gripe porcina o porcícola, como quieran llamarlo, generado, digamos, por el virus H1N1, ¿no es cierto? Esta de acá tuvo su origen igualmente, digamos, en una granja con una enorme concentración de ganado porcino criado en México, ¿no es cierto? Estas son las granjas Carroll, ¿no es cierto? Y el primer caso apareció, digamos, en la comunidad de La Gloria, que es contigua, digamos, a esta granja, ¿no? Según la Organización Mundial de Salud, basado únicamente en casos confirmados a nivel de laboratorio, este virus pandémico causó 203.000 muertes en todo el mundo, ¿no? Ahora, esta forma, digamos, de virus, que es un asesino serial muy grave, digamos, produjo una cosa inusitada, digamos, en el año 1918, ¿no es cierto?, cuando nosotros en esos años recordamos también la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial no produjo tantas muertes como la que produjo, digamos, esta gripe española que se le llamaba, pero es la misma cepa, ¿no es cierto? En menos de un año mató 40 millones de personas. Ahora, ¿por qué, digamos, estos organismos que generalmente suelen afectar, digamos, a animales de forma específica, pasan, digamos, a la especie humana? ¿Por qué? Porque los virus, como ustedes saben, seguramente lo estudian bastante bien, tienen una alta capacidad de mutación. Entonces es muy fácil, digamos, que en una concentración tan grande de animales exista también una relación muy estrecha entre los cuidadores, los médicos veterinarios, los que la alimentan, los que limpian, en fin, todos los trabajadores. Entonces, obviamente hay un contagio, digamos, del animal al ser humano.
que inicialmente probablemente no cause grandes problemas, pero cuando se produce la mutación, entonces hay el salto interespecie. Y cuando eso ocurre, es una nueva enfermedad, es un nuevo caso, nuestro sistema inmunológico no está preparado, entonces viene todo el problema, ¿no es cierto?, con enorme cantidad de muertes. ¿Sí? El otro caso es el mal de las vacas locas, ¿no? La famosa encefalopatía espongiforme, ¿no es cierto?, que se produjo, digamos, en Inglaterra. Esto en términos generales está ocasionado por priones. Los priones son proteínas que alteran malformaciones, digamos, o generan, digamos, una modificación, digamos, en algunas proteínas a nivel de cerebro, y obviamente eso genera un cambio en la conducta del animal, ¿no es cierto? Aparentemente, digamos, no tienen coordinación, se caen, en fin, actúan de manera rara y extraña, y a eso se le da, digamos, el nombre del mal de las vacas locas. Esto de acá también llevó, digamos, a la eliminación completa del parque de los animales, digamos, que vivían, que tenía Inglaterra, porque también acá se dio el contagio, digamos, del animal hacia el ser humano. Ahora, ¿por qué, digamos, esto era posible? Porque se cambió, digamos, la alimentación del animal. Ustedes saben que las vaquitas son herbívoras, ¿no es cierto? Pero cuando se pasa, digamos, a una crianza intensiva, lo que se quiere es, digamos, el aumento de la productividad. Queremos más músculos, queremos más leche, queremos, digamos, que el animal produzca más. Y entonces le cambiamos la alimentación vegetal que tiene el animalito, ¿no es cierto?, para ración. ¿Y qué le ponemos en la ración? Pues le ponemos harina de pescado, le ponemos, digamos, harina en hueso, ¿no? La vaquita sin quererlo se convierte, digamos, en carnívora, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las vísceras, los huesos se pueden deshidratar, moler y luego colocar, digamos, en las raciones. Hay una teoría, digamos, que indica que justamente, digamos, los priones aparecen como consecuencia de que las especies, digamos, comiencen a alimentarse, ¿no es cierto?, de manera que se comen sus propios tejidos. Hay un caso interesante, digamos, que se observó, digamos, en Papúa Nueva Guinea. Es el caso, digamos, del kuru, que es una variante, digamos, del síndrome de Creutzfeldt-Jakob, que justamente se da, y este es el primer caso, digamos, que se estudió, digamos, en humanos, ¿no es cierto? Se dio, digamos, porque había una suerte de canibalismo, digamos, en esta zona, en estas tribus. O sea, las personas morían, ¿no es cierto?, estaban afectadas, digamos, por estos priones, y luego, digamos, por una suerte de respeto y por una suerte, digamos, de amor por su ancestro muerto, ¿no es cierto?, estos cadáveres eran comidos. Y por supuesto que las partes, digamos, que comía el varón era la parte más noble, los músculos, y los niños y las mujeres comían, digamos, la parte de la víscera. Y justamente los priones se concentran más en la víscera y terminaban comiendo, por ejemplo, el cerebro. De manera que la enfermedad se iba transmitiendo, ¿no es cierto?, de una generación a otra. Ese canibalismo de amor obviamente llevó a que el tema de los priones en humanos fuese estudiado intensamente. Y entonces lo que pasó en Inglaterra con el mal de las vacas locas no es otra cosa, digamos, que un manejo, digamos, ambicioso y un manejo, digamos, pensando en utilidades, ¿no es cierto?, de las grandes granjas criadores de animales para leche y para carne. ¿Sí? Inclusive se señala que la aparición de la famosa bacteria de la hamburguesa, ¿no es cierto?, la E. coli 257H7, se dio simplemente, digamos, por el cambio en la alimentación de los animales criados intensivamente, ¿no es cierto?, en la granja. ¿Por qué? Porque nuevamente el pasto dejó de ser, digamos, la fuente de alimentación principal y se pasó a darle, pues, digamos, concentrados de pescado, concentrados de soya, en fin, de otras cosas, y al final terminó generando, digamos, algunas mutaciones en ciertos linajes de E. coli, y apareció esta E. coli 257H7, ¿no es cierto?, que es un patógeno emergente, ¿no es cierto?, que genera enfermedades graves, ¿no es cierto?, en los consumidores. ¿Sí?
Y como si fuese poco, ya les he dicho, ¿no es cierto?, la necesidad de tener mucha carne, de tener mucha leche, de tener mucho huevo, ¿no es cierto?, para alimentar, digamos, a estas grandes concentraciones de poblaciones en la megalópolis, lleva también, digamos, a que muchos hayan abusado y sigan abusando, por supuesto, de manera ilegal en varias oportunidades de sustancias químicas. Así, por ejemplo, los agentes anabolizantes, ¿no es cierto?, que pueden ayudar, digamos, a mejorar la concentración de nitrógeno, digamos, a nivel de músculo, ¿no es cierto? Como ahí tienen, digamos, un cerdito súper hormonado, ¿no es cierto?, con músculos impresionantes. Algunos de ellos simplemente son acumuladores de agua, ¿no es cierto?, pero da la impresión de ser un superanimal, ¿no es cierto? Pero sin embargo, digamos, eso obliga, digamos, a que las grandes poblaciones también ingieran, digamos, los restos que quedan, ¿no es cierto?, a nivel muscular, a nivel de la parte comestible. ¿Y eso a qué lleva? Termina llevando, obviamente, a el desarrollo de una serie de enfermedades. En este caso, por ejemplo, el dietilestilbestrol, que es, digamos, una hormona sintética que se le suministraba a algunos animales en el pasado, ahora está prohibido, ¿no es cierto?, resultó ser una sustancia promotora de cáncer. Como lo son en realidad casi todas las hormonas, sustancias promotoras de cáncer. No iniciadoras, pero sí promotoras. Y luego, obviamente, el tema de los antibióticos, del cual nadie quiere hablar, ¿no es cierto?, pero que sin embargo, digamos, en el caso de las granjas de aves, en la actualidad, se da, digamos, como parte de la dieta natural y normal, digamos, de los animales. Y se le llama factores de crecimiento. O sea, factores de crecimiento, ¿por qué? Porque si yo le doy, obviamente, de manera sistemática, digamos, antibióticos, los pollitos van a crecer los 45 días sin padecer ningún evento, bacteriano por lo menos, ¿no es cierto? Y voy a tener grandes ganancias. Pero ¿cuál es el lado malo? El lado malo es que nosotros, los pobladores, la gente de las ciudades, terminamos comiendo grandes cantidades de antibióticos. ¿Y qué de malo tiene? Pues incrementamos la resistencia a los antibióticos. Va a llegar un momento en que nosotros tengamos necesidad, digamos, de un tratamiento con antibióticos y tendremos que recurrir, digamos, a antibióticos de última generación. Y tendremos problemas, digamos, en curar una serie de dolencias. Como ya existe ahora, digamos, el problema, por ejemplo, con el caso de la tuberculosis. No hay que olvidar, digamos, que el Perú es uno de los países, digamos, que tiene los casos de tuberculosis multidrogoresistentes más importantes en el mundo. ¿Por qué? Porque seguramente nosotros seguimos comiendo, digamos, carne de pollo y comemos 3 veces al día pollo, ¿no es cierto?, con antibióticos. Siguiente punto. Y ahora, ese es en el caso de los animales. Y en el caso de los alimentos de origen vegetal están pues los pesticidas, ¿no? Hemos desarrollado, digamos, una actividad agrícola intensa, digamos, en toxinas. En realidad diríamos que la mayor parte de la agricultura industrial es tóxico dependiente, ¿no? Entonces existen más de 700 sustancias activas que se utilizan, digamos, como pesticidas en la agricultura. ¿Y cuál es lo malo de esto? Es que muchas veces no se respeta el tiempo de carencia, muchas veces no se respetan los límites máximos de residuos, ¿no es cierto? Y entonces también los residuos de pesticidas llegan y terminan, digamos, en nuestros alimentos. Ahora, ustedes dirán, pero yo me como mis fresas, me como mi manzana, mi plátano y no me pasa nada. Obviamente, los pesticidas, digamos, en las cantidades pequeñas en las que aparecen los alimentos, no causan ningún tipo de problema. El problema va a ser, digamos, un problema crónico a largo tiempo, cuando pasen los años, ¿no es cierto? Y entonces nos ponemos a pensar, ¿no es cierto?, en lo general, y decimos, uy, en estos tiempos, digamos, aumentó la sensibilidad de la población. Hay más población, digamos, sensible, hay más población, digamos, que es alérgica, hay más población que no puede, digamos, concebir, que tiene problemas de reproducción, hay más población, ¿no es cierto?, que tiene problemas de cáncer, ¿no es cierto? Entonces, eso es en gran parte el resultado del abuso que se tiene, digamos, de estas sustancias químicas que al final entran a nuestro organismo y lo mínimo que hacen, digamos, es comenzar a inactivar una enzima que es fundamental para nuestra vida, ¿no es cierto?, que es la acetilcolinesterasa,
Si ustedes revisan un poco, digamos, el papel de la acetilcolinesterasa, su papel es fundamental, digamos, en la vida de un individuo. Claro, que cuando uno consume, digamos, un pesticida en gran cantidad, que sea fosforado, carbamato, lo que sea, ¿no es cierto?, la muerte es instantánea. Pero ¿qué pasa si nosotros consumimos restos, pequeñas cantidades? Eso, digamos, sube en el tiempo y ahí vamos a tener la explicación a muchos problemas de salud, ¿no es cierto?, que observamos en estas poblaciones altamente concentradas, en estas megalópolis. Siguiente. Bueno, ese es un poco hablar de los pesticidas, ¿no es cierto?, que tuvieron su importancia, tuvieron su utilidad, no hay que ser desagradecido de ellos. Después de la Segunda Guerra Mundial nos salvó de la hambruna, ¿no es cierto?, y se inició, digamos, toda una etapa que se conoció como Revolución Verde, donde la productividad del campo se incrementó de manera espectacular. Los vegetales aumentaron, digamos, en su productividad y los animales también. Pero ya pasado ese tiempo, ¿no es cierto?, es necesario comenzar a limitar su uso. Existen algunas herramientas de gestión a nivel agrícola que se conocen, por ejemplo, como buenas prácticas agrícolas, ¿no es cierto? La implementación de buenas prácticas agrícolas podrían ayudar de alguna manera a limitar el abuso, digamos, de los pesticidas. Es más, algunos protocolos internacionales que sirven mucho para la exportación, es decir, para la movilidad del alimento hacia afuera, pero no tanto, digamos, para la movilidad del alimento hacia nuestras poblaciones internas, ¿no es cierto?, la aplica, y la aplicación de las buenas prácticas agrícolas, por lo menos dice, si vas a utilizar, digamos, pesticidas, utilízalo de manera justificada, ¿no es cierto? Utilízalo justificada. No lo puedes utilizar injustificada. Promueven, ¿no es cierto?, el control integrado de plagas. Existen métodos físicos, existen métodos biológicos. ¿Por qué solamente recurrir, digamos, a los métodos químicos? ¿Okay? Siguiente. Siguiente. Y bueno, ahí el concepto de pesticida es muy amplio, ¿no?, que lo podemos tener no solamente para el campo, también en el hogar, ¿no? En el hogar, digamos, queremos matar cucarachas, ratas, ratones, en fin, igualito le metemos pesticida. Siguiente. Bueno, eso es un poco más o menos lo que les he dicho, ¿no es cierto? Es capaz de matar, digamos, siempre y cuando exista, nosotros tengamos una ingestión, el ser humano tenga una ingestión, digamos, importante del veneno. Y esto también, digamos, en los países como el nuestro, mal vigilados, mal organizados, son todo un problema, ¿no? Porque si ustedes viajan, digamos, a alguna ciudad pequeña del interior, en una bodega ustedes encuentran, digamos, el cilindro con el pesticida, al costado, digamos, los sacos de arroz, al costado, digamos, los alimentos. Entonces no hay una preparación. El Ministerio de Agricultura, que debería ser de repente la entidad, digamos, que regule esto, no genera, digamos, capacitación. Y eso ha llevado, digamos, a problemas grandes. No sé si ustedes recuerdan, hace unos 6, 7 años atrás, ¿no es cierto?, hubieron 25 niños que murieron en el Cusco, en Taucamarca, por causa de una contaminación cruzada entre un órgano fosforado, ¿no es cierto?, con la alimentación que proporcionaba, ¿no es cierto?, el PRONA en ese tiempo. 25 niños, pobrecitos, murieron en el camino buscando auxilio, porque nadie sabía, digamos, qué es lo que está pasando. Y lo que había pasado era, digamos, una contaminación en el momento de la preparación y murieron 25 niños. Que dicho sea de paso, ni siquiera, digamos, se ha juzgado, no existen, digamos, personas responsables. ¿Por qué? Porque son niños pobres, porque también en países como el nuestro, en países subdesarrollados, la vida tiene, digamos, un valor diferenciado, ¿no? Siguiente. Ya, digamos, sobre el procesamiento. O sea, ese es, digamos, en el área primaria. Y ahora a nivel de procesamiento. ¿Qué cosa es lo que ha cambiado? La mecanización. Nosotros hablamos de empresas y plantas de alimentos que trabajan en 3 turnos de trabajo, ¿no? En 3 turnos. Para ello no necesitan solamente personas, se necesitan equipos, se necesitan maquinarias. ¿Por qué? Porque se producen toneladas y toneladas de alimentos, ¿no es cierto?, para poder suministrar a estas grandes poblaciones, ¿no? Esto ha contribuido obviamente a la diseminación de microorganismos. O sea, microorganismos que antes no aparecían en los alimentos han comenzado a aparecer. ¿Por qué? Porque las condiciones que se le dan ahora es diferente.
tratamientos térmicos, ¿no es cierto?, que llevan, digamos, a la obtención de productos enlatados con bajo pH o con alto pH, y muchas veces, digamos, gente que se mete a hacer conservación de alimentos sin conocer mucho el tema, ¿no es cierto?, y se comercia especialmente en el mercado interno, y eso genera, digamos, obviamente una tremenda falta de inocuidad, ¿no? Una vez que algunos microorganismos entran a la planta de alimentos, si no se manejan sistemas apropiados de limpieza y desinfección, esto se queda. Tenemos Listeria monocitógenes, digamos, en los ambientes fríos, tenemos Bacillus cereus emético, ¿no es cierto?, que se queda muchas veces, digamos, en los alimentos altamente, con alto contenido de carbohidratos, ¿no es cierto?, o Chronobacter sakazaki, que aparece, digamos, en los alimentos para pequeños, para niños, para lactantes. Esos polvos, digamos, que vienen enlatados, han causado muerte de niños por la presencia de esta bacteria, ¿no es cierto?, Chronobacter sakazaki. Y lo mismo, digamos, tenemos el problema del transporte y el almacenamiento. En la actualidad hay una cosa interesante, ¿no? Nosotros producimos espárrago, ¿no es cierto?, acá en Perú, de germinados, ¿no? Mató a 50 personas en Alemania, donde se maneja uno de los protocolos más importantes de inocuidad alimentaria en el mundo. Entonces, estos polizontes que viajan y pasan las fronteras, ¿no es cierto?, más que los seres humanos, sí son capaces de generar efectos bastante importantes. Siguiente, por favor. Y bueno, en la actualidad, digamos, los alimentos ya no se venden en las bodegas, o ahora en las bodegas hay muy poco. Los mercaditos han comenzado a perder vigencia. La gente va, digamos, a los grandes supermercados. Estos grandes supermercados se convierten, digamos, en grandes almacenes. Estos grandes almacenes, generalmente, para poder mantener, digamos, en buenas condiciones los alimentos que venden, priorizan, digamos, el tiempo de vida del producto, ¿no? Entonces son muy estrictos, y dependiendo del nivel, digamos, de cuidado que puedan poner, digamos, en estos supermercados, lleva, digamos, a que haya muchísimo descarte. Hay mucho alimento que se pierde, alimento que se pasó, digamos, de su tiempo de vida, se retira del mercado, y eso digamos, se cuenta como una merma, ¿no? Y entonces ahí tenemos otro gran problema. Este manejo masivo de alimentos, ¿no es cierto?, no solamente genera, digamos, pérdidas a nivel, digamos, primario, sino también, digamos, a nivel de comercio. Estos supermercados en realidad tercerizan, se lo dan a un tercero, la enorme cantidad de alimentos vencidos que no se sabe dónde terminan. Posiblemente en alimentos para cerdos, o de repente en alimentos, digamos, para que se venden reetiquetados, digamos, en las paraditas, en las bodegas, en los lugares donde hay menos control. Siguiente. Y también, por supuesto, ha habido en estas ciudades un enorme cambio, digamos, comparado solamente con hace 20 o 30 años, en los hábitos de alimentación, ¿no? Hay, por ejemplo, un incremento del número de comidas fuera del hogar. Yo diría, en la actualidad, las cocinas se han convertido, digamos, en una habitación decorativa del hogar, ¿no?, donde es una novedad en realidad irse y prender la cocina y prepararse un alimento, ¿no? Hay una preparación culinaria con mucha antelación. Yo conozco muchos colegas que los domingos sí utilizan su cocina y preparan alimento para toda la semana y luego lo congelan. Y durante la semana lo que llegan a la casa es meten al microondas, lo calientan, ¿no? Hay un incremento del consumo de alimentos elaborados, ¿no? En la actualidad, digamos, hay muchos alimentos listos para ser consumidos. Hay una propuesta interesante, ¿no es cierto?, de sopas, de segundos, donde uno solamente lo calienta o le da, digamos, una cocción adicional, y se tiene, digamos, el alimento listo para ser consumido. Pero todos estos nuevos hábitos han introducido nuevos peligros, digamos, de aparición de alimentos, de aparición de peligros. Staphylococcus aureus, por ejemplo, que es un clásico, digamos, en la intoxicación alimentaria, se ha repotenciado. Bacillus cereus emético y diarreico, que también es un clásico, está
repotenciado, y lo mismo que el Clostridium perfringens, entre otros microorganismos. Siguiente. Entonces, esta nueva forma de producción, esta alta concentración, digamos, de personas en las ciudades, esta forma de producir alimentos y de manejar alimentos en masa, ¿no es cierto?, ha generado varias cosas. En primer lugar, digamos, la aparición de nuevos microorganismos que se conocen como microorganismos emergentes, ¿no? Entre ellos, obviamente, Listeria monocitógenes, que antes no se contaba, digamos, entre los patógenos para seres humanos, el Virus mulnificus, ¿no es cierto?, el Chronobacter sakazaki, Plesiomonas shigeloides, la E. coli 157H7, del cual ya he mencionado, y el E. coli epidémico, que es el que mató, digamos, a los 50 alemanes en la crisis de los pepinillos, ¿no es cierto? Y también, digamos, ha producido la reemergencia de microorganismos, digamos, que antiguamente siempre han sido, digamos, un problema, pero ahora vienen repotenciados. Y es el caso de Salmonella, de Vibrio cólera, ¿no es cierto? Cuando llegó el Vibrio cólera acá en Perú en el año 92, ¿no es cierto?, toda la prensa y todo el mundo decía, uy, estamos acosados, estamos atacados por una enfermedad medieval, ¿no? Esa es, digamos, la soberbia del ser humano, ¿no? Dice, no, esa es una cosa del pasado. Sin embargo, no tenemos ni las condiciones y no hemos hecho ni siquiera la inversión suficiente, ¿no es cierto?, como se hizo en Europa, para controlar ese microorganismo, que sería, digamos, el tratamiento de las aguas servidas. Al no tener aguas servidas, nosotros somos víctimas potenciales de epidemia de Vibrio cólera y de las diferentes formas de salmonelosis. Entonces, ¿eso a qué lleva para las sociedades y para los países? A los costos sociales, ¿no? Se incrementan, ¿no es cierto?, los gastos para las familias individuales en asistencia médica, hay pérdida de ingresos porque una persona, digamos, enferma no va a trabajar, no puede cobrar, los costos para la industria, hay, digamos, diversos fenómenos que en la actualidad, digamos, son muy comunes, que inclusive, digamos, en los sistemas de gestión lo conocemos, digamos, como recall, es decir, en la recogida de todo lo que se ha, lo que se ha distribuido por algún problema de inocuidad, ¿no es cierto? Entonces aparecen las devoluciones, los retiros, las quejas, las denuncias, los desprestigios de la marca. Hace poquito nomás, ¿no es cierto?, hemos tenido varios casos en nuestro país, ¿no? ¿Recuerdan ustedes esta agua de mesa que fue cerrada, digamos, porque encontraron, digamos, problemas de higiene en su producción? Y también, digamos, la fuerza y la potencia que tiene, digamos, una cucaracha, ¿no? Una cucaracha en una pizza llevó, digamos, a que una cadena importante de pizzas cerrara, digamos, en todo el país. Recuerdan ustedes la Domino Pizza, ¿no es cierto? Entonces se encontró una cucaracha, ¿no es cierto?, y todo fue absolutamente cerrado. Siguiente punto. Y los costos para el gobierno tampoco es poco, ¿eh? Ahí tienen que, digamos, el gobierno tiene que gastar, digamos, en vigilancia epidemiológica, lo cual sería interesante, digamos, que se aprimore en nuestro país, hay muy poco. La investigación de casos, otra cosa en la que se debería invertir para saber, digamos, cuáles son las causas de nuestras enfermedades, que no lo hacemos. El manejo de brotes, ¿no es cierto?, el manejo y el suministro, digamos, de medicinas para los hospitales, ¿no es cierto?, los médicos, el prestigio del país, en fin. Todo esto se va a ver afectado, digamos, por los temas de inocuidad. Acá hay algunas cifras un poco antiguas, pero yo creo que como ejemplo sirven, ¿no? Esto de acá es el costo de enfermedades transmitidas por alimentos causadas, ¿no es cierto?, por algunos patógenos en Estados Unidos. En total, más o menos, en Estados Unidos, que es un país desarrollado, se entiende, ¿no es cierto?, existen 3 millones de casos a 7 millones de casos anualmente, ¿no es cierto? Y eso significa alrededor de 2.900 a 6.700 millones de dólares por año. Es un montón de dinero, obviamente, que las sociedades la desperdician. Siguiente, por favor. Lo mismo, digamos, se hizo en Argentina, también son datos un poco pasados, pero vale la pena mencionarlos, ¿no es cierto? Los costos por enfermedad transmitida en alimentos en el año 97 para Argentina bordeaba más o menos los 75 millones de dólares, siguiente, pero sin embargo ellos mismos reconocen que en realidad lo que se estima es prácticamente el 1% de lo que realmente ocurre. Es decir, esos 75 millones de dólares
podrían ser tranquilamente, ¿no es cierto?, 7.526 millones de dólares. ¿Por qué? Porque muchas veces, digamos, hay gente que no va a los hospitales, hay gente que se automedica, hay gente que no tiene, digamos, acceso a la salud. Entonces, todo ello, digamos, si uno sumara, van a ser pérdidas ingentes, digamos, en el tema de la salud. Siguiente. Y el desprestigio del país y la pérdida de oportunidades de negocio, en consecuencia, es también un problema. Este es el caso de Guatemala, ¿no es cierto?, que exportaba frambuesas a Estados Unidos en el año 97, donde se produjo un brote con E. coli patógeno. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Todos los negocios comenzaron a caerse. Los negocios, digamos, respecto a la agricultura, es decir, la exportación de frambuesas se vino abajo. Y por lo tanto también el desprestigio del país. Esto de acá es, digamos, de México, ¿no es cierto? Durante varias décadas, ¿no es cierto?, fueron aisladas salmonelas, ¿no es cierto?, y que ocasionaron casos de brotes, digamos, en Estados Unidos y Canadá, hasta que en el año 2002 les dijeron, ¿sabe qué? No nos vendan más, digamos, melones, no te compramos. Entonces, México, que producía grandes cantidades de melones, comenzó a tener, digamos, un problema de comercio internacional. Y ahora, digamos, Canadá y Estados Unidos compran solamente a 2 empresas que tienen certificación, ¿no? Certificación en buenas prácticas agrícolas y, obviamente, alguna certificación de inocuidad, ¿no es cierto? Y, obviamente, ese es un problema de imagen para el país y de pérdidas económicas. Siguiente. Ahora, el comercio de alimentos, ya les había adelantado, está regido, digamos, a nivel internacional por la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio tiene dos documentos que son fundamentales, ¿no es cierto? El acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, que tiene que ver con la inocuidad de los alimentos, y los acuerdos sobre obstáculos técnicos al comercio, que tiene que ver más bien con algunas normas que están, digamos, al margen de la inocuidad alimentaria. Siguiente. Las medidas sanitarias y fitosanitarias se han dado para proteger la salud animal, vegetal y humana, ¿no es cierto? Y es la base para todas las normas internacionales, en el caso de los alimentos dados por el Códex, ¿no es cierto?, y que bajan a los países para ser adoptados como normas nacionales. Siguiente. Entonces el Códex Alimentarios genera, digamos, estas normas que otorgan presunción de conformidad con las medidas sanitarias y fitosanitarias. Siguiente. Los países entonces adoptan estos acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, y nuestras autoridades, como DIGESA, SENASA, SANIPES y las municipalidades, ¿no es cierto?, tienen que generar normas y tienen que hacerlas cumplir, ¿no? ¿Para qué? Para que esto sirva, digamos, de protección de los alimentos frente a los riesgos de que la población vaya a sufrir problemas de inocuidad, tanto en el mercado interno como en los productos de exportación. Estas normas generalmente son obligatorias. Las normas que tenemos son normas obligatorias y básicamente están basados en dos herramientas de gestión: las buenas prácticas de manufactura y el sistema HACCP, HACCP, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, se requiere que exista, digamos, un enfoque de sistema, ¿no es cierto?, que permita proteger a los alimentos de los peligros químicos, físicos y biológicos, y que permitan, digamos, que lleguen a la población en un estado que no puedan ocasionar efectos adversos, ¿no es cierto?, a la salud de las personas. Siguiente punto. Como el producto final se expende, digamos, a nivel detallista, y hemos visto, digamos, que no son, digamos, las paraditas, ni los mercaditos, ni las bodeguitas, sino son estos grandes supermercados en el mundo, Carrefour, en nuestro país, digamos, Metro, Plaza B, etc. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que buscan? Buscan garantizar la especificación detallada de los alimentos que ellos van a comprar. Sus proveedores son, obviamente, las empresas productoras de alimentos. Garantizar proveedores competentes, ¿no? Realizar visitas al proveedor, ¿para qué? Para que cumplan mínimamente, digamos, con los requisitos que ellos exigen, ¿no? Implementar programas de evaluación de riesgos para el examen, ensayo o análisis del producto, y también para controlar y atender reclamaciones del cliente. Entonces, como ellos tienen todas estas necesidades,
es como si yo tuviera, digamos, una empresa y le quiero vender, digamos, a Plaza Vea. Estoy produciendo embutidos. Mis embutidos, digamos, se hacen en pésimas condiciones. Pero Plaza Vea me acepta, digamos, vender mis embutidos. Y los primeros clientes que se llevan los embutidos terminan, digamos, intoxicados o terminan enfermos. ¿A quién van a ir a reclamar, digamos, los consumidores? A Plaza Vea. Los que ponen la cara son, digamos, los que venden el producto. Entonces ellos han estado sumamente preocupados por esta situación y entonces han presionado y han propuesto y han generado la aparición de normas internacionales, ¿no? Esas normas internacionales, ¿no? Las más importantes, las que menciono ahí, el Global Gap, que viene a ser, digamos, una herramienta para las buenas prácticas agrícolas, el FSMA, que es la Ley de Modernización de Seguridad Alimentaria para Estados Unidos, lo cual quiere decir que si nosotros queremos vender en Estados Unidos tenemos que cumplir con esa norma. La FSC, ¿no es cierto?, 22.000, ¿no es cierto?, que es una norma internacional derivada de la ISO 22.000. La norma BRC, que es una norma, digamos, de los detallistas británicos, ¿no es cierto?, que exigen que las empresas implementen para poder comprarles, ¿no? Entonces es un estándar mundial, digamos, para los mercados detallistas de Gran Bretaña. Y para los mercados detallistas, digamos, de Francia, Italia y Alemania, está la IFS. Y existe otra norma internacional, la SQF. Estas normas entonces son básicamente exigidas por los supermercados. Lo cual quiere decir que si yo vendo mis salchichas, digamos, a Inglaterra, tengo que tener la certificación BRC. Si vendo, digamos, a Francia, tengo la certificación IFS. Si voy a vender, digamos, a otros países, la certificación FSC 22.000. Si vendo a Estados Unidos, la norma FSMA. ¿Quién corre con la certificación? Las certificaciones la tienen que correr, obviamente, a precio de su bolsillo, ¿no es cierto?, las empresas que producen alimentos. Es decir, en este caso, yo que voy a vender mis salchichas a todos estos lugares, yo corro con la certificación. Y esto significa un gasto enorme, ¿no? Y entonces, la mayor parte de las transnacionales productoras de alimentos dijeron, un momentito, esto de acá nos afecta, ¿no? Y entonces llevaron a la formación de un organismo internacional que es la Iniciativa de Seguridad Alimentaria Mundial, la GFSI, que es una ONG que busca, digamos, garantizar la confianza del consumidor en todo el mundo. Y para ello, ellos en el año 2000 justamente iniciaron una sola certificación, digamos, equivalente para los productores de alimentos que le permite, digamos, exportar a diferentes lugares y a diferentes mercados. En la actualidad, estas cuatro normas, la BRC, la FSSC y la IFS y la SQF, son normas completamente homologables. Es decir, si yo tengo alguna de estas normas, puedo vender a Estados Unidos, puedo vender, digamos, a Europa, a Francia, a Alemania, en fin, ¿no es cierto? Ahí donde estas normas se exigen, ¿no es cierto? Lo cual quiere decir entonces que en realidad en el tema de alimentos, antes que la propia migración de las personas, estamos más preocupados, digamos, en la migración de los alimentos, en el traslado de los alimentos de un lugar a otro, y estamos preocupados, digamos, en la seguridad que ese alimento no vaya a generar problemas de salud cuando pasa de una frontera a otra. Y solamente entonces estas normas permiten garantizar, digamos, que eso sea posible. Todas estas normas obviamente están basadas en tres conceptos fundamentales. La implementación de medidas preventivas que llevan, digamos, a la aplicación de la buena práctica de manufactura, medidas preventivas que nos llevan, digamos, a la identificación de los peligros y de los puntos críticos de control que vamos a implementar, digamos, en el interior de la empresa y a la existencia de un sistema de gestión de inocuidad dentro de la empresa. ¿Correcto? En conclusión, entonces, podríamos decir que la nacionalidad de un individuo no afecta a la inocuidad, pero sí su falta de higiene, ¿no? Entonces, si yo me voy de acá, de un lugar a otro y tengo buenas prácticas de higiene, ¿no es cierto?, y produzco alimento bajo ciertas normas, no debo causar ningún tipo de problemas de inocuidad.
La procedencia de un alimento tampoco afecta a la inocuidad, pero sí la aplicación de prácticas inapropiadas en su manejo. Por eso es que estas normas, basadas en las BPM, en el HACCP y en los sistemas de gestión de inocuidad, son fundamentales, ¿no es cierto? Son fundamentales porque ello garantiza que ningún peligro esté presente, digamos, en el alimento que luego se va a comercializar, que luego se va a vender, porque al final, digamos, nosotros tenemos, digamos, una confianza enorme cuando vamos al supermercado, nos acercamos a la estantería y retiramos el producto que vamos a llevarnos a la boca. Siguiente, por favor. Muchas gracias.